¿Saben cómo se llama ese libro? Biblia. A ver, ¿cuál creen ustedes que es el libro más vendido en todo el mundo? La Biblia. La Biblia. ¿Y qué encontramos acá? La palabra de Dios. Ya, hay historia. A ver, ¿algunos saben una historia? ¿Qué historia encontramos acá? De José. ¿Qué más? A ver, de José. ¿Qué más? De Daniel. De Daniel, de Moisés, de Elías. ¿Qué más? De Daniel. De Daniel. ¿Han leído la Biblia alguna vez ustedes? Yo sí. Sí, han leído, ya. En esta noche vamos a contar una historia. ¿Han escuchado de hablar de Mefibosé? No. La historia de Mefibosé. No. ¿Del rey David? Sí. Miren, les voy a contar. Hace mucho tiempo el rey David tenía su mejor amigo que se llamaba Jonatán. ¿Cómo se llamaba su amigo de David? Jonatán. Jonatán, ya. Y David se hicieron una promesa de que David cuidaría a los hijos de Jonatán, porque sabían que David era un rey. David era el rey de Israel. Por eso le prometió que iba a cuidar de todos sus hijos. Pero un día fueron creciendo y Jonatán tuvo un hijo que se llamó Mefibosé. Pero en una guerra muere Jonatán. Entonces Mefibosé se quedó sin su papá. Pero David se olvidó de Mefibosé. Entonces miren, Mefibosé era el hijo del amigo de David, ¿ya? Y cuando Mefibosé era muy chiquitito, una niñera lo cuidaba. Entonces, un día cuando vinieron a decirle, su papá ha muerto, ¿qué hizo él? ¿Qué hizo la niñera? Cargó al bebito y se fue corriendo. Pero cuando se fue corriendo se tropezó. Y el bebito se cayó al piso y se golpeó la pierna. Entonces desde ahí el bebito ya no pudo caminar. ¿Cómo se sentirían ustedes si ya no pudieran caminar? Mal, se sentirían tristes, ¿sí o no? Sí. Entonces, más tarde cuando David ya era rey, se acordó que Jonatán tenía un hijo. Entonces le dijo a uno de sus discípulos que lo manden a llamar y que le digan, el rey te llama. Entonces el sirviente fue a Mefibosé. Y de ahí, primero Mefibosé tenía miedo, porque él no conocía al rey David. O sea, a ver, pónganse ustedes que un día les digan, el presidente te llama. ¿Tú vas a ir contento o vas a ir con miedo? Con miedo. Con miedo, sino porque eres el presidente. Igual acá Mefibosé tuvo miedo, ¿por qué? Porque no sabía que iba a ser el rey con él. Entonces, pero él sabía que su abuelo había intentado matar a David, porque Saúl, el abuelo de Jonatán, quería matar a David. Entonces por eso Mefibosé tenía miedo. Tenía miedo porque él pensaba que lo iban a matar. Entonces cuando Mefibosé llegó a David, David le dio su bienvenida. David fue y lo abrazó. Y le dijo que Jonatán, su padre, era su mejor amigo y que David quería demostrarle su bondad. Entonces Mefibosé no podía creerlo. Él no entendía lo que estaba pasando porque él como al no poder caminar, él se arrastraba para que vaya de un lugar a otro. Entonces él creía que no valía nada. Él estaba triste, muchas veces lloraba porque pensaba que nadie se acordaba de él, porque no tenía mamá, porque no tenía papá. Entonces David le dio a Mefiboset todo lo que le había pertenecido a su papá. Le dio muchas tierras, le dio muchas riquezas, le dio oro, le dio plata. E incluso le dijo a todos sus sirvientes que prepararan la mejor comida. Miren, aquí por ejemplo está cuando la niñera le está llevando a Mefiboset cargando. Y ahí es donde se le cae, ¿verdad? Y aquí por ejemplo está cuando Mefiboset fue a ver al rey. Fue a ver al rey y se postró. ¿Por qué? Porque era el rey y no sabía, él tenía miedo. Entonces luego cuando el rey le dijo que le iba a devolver todas sus tierras, incluso mandó a preparar un banquete, mira. Mandó a preparar un banquete. ¿Qué creen que había en ese banquete? A ver. Pollo, comida. Comida, ¿no? Entonces, ¿qué hizo David?
David le dio muchas riquezas a Jonatán, a Mefiboset. Y él se puso muy contento porque él creía que no valía nada. ¿Ustedes creen que valen o no valen? Sí, vale. Sí valen. Ustedes son importantes. Entonces, ¿quién cree ustedes que hizo que David tuviera amor hacia Mefiboset? ¿Quién nos da amor a nosotros? Dios. Dios. Entonces, Mefiboset creía que él no valía nada, pero para Dios sí Sí. valía mucho. Entonces ustedes también valen mucho para Dios. ¿Sí, Belén? ¿Sí? ¿Entendieron? Sí. A ver, ¿qué mensaje creen ustedes qué mensaje creen ustedes que han aprendido de esta historia? Por ejemplo, ¿qué rescatan? Que todos valemos. Que tú vales, ¿sí o no? ¿Qué más? A ver, Mm. ¿que son o no son importantes? Somos importantes. También son importantes. Entonces, a ver, si han entendido, ahora vamos a hacer unas preguntas. ¿Están listos? Ya. A ver, ¿cómo se llamaba el mejor amigo de David? Comienza con J. José. No, José. Jonatán. Jonatán. Muy bien. A ver, ¿cómo se llamaba el rey? David. David. A ver, ¿qué más? ¿Cómo se llamó el personaje principal, el que no podía caminar? Mefiboset. Mefiboset. Ya. ¿Qué más? A ver. ¿Cómo se llamaba el abuelo de Mefiboset? Al que quería matar a David. Samuel. No, Samuel no. Saúl. Quispe. Entonces, a ver, ¿les pareció interesante esta historia? Sí. Sí. Ya, ¿y ustedes quisieran aprender nuevas historias, otras Sí. historias? Entonces, ¿qué tienen que hacer? ¿Tienen qué? Leer la Biblia. Tienen que leer, porque acá hay muchas historias y ustedes lo que tienen que hacer es leer. Y a ver, ¿por qué creen ustedes que es bueno leer? Porque te ayuda a mejorar tu práctica de leimiento y aprendes nuevas historias. También, a ver, ¿qué más aprendes cuando lees? Palabra de Dios. Aprendes nuevas palabras, ¿sí? Aprendes también cómo se escribe una palabra. ¿Qué más aprendes cuando lees? A ver. ¿Qué se aprende cuando uno lee? Te llenas de más Información. información, inteligencia. Y así vas a poder responder muchas más preguntas en tu colegio. ¿Ya? A ver, esta fue la historia de hoy. Y ahora, ¿quieren pintar? Sí. Ya vamos a pintar. Para nada. El hijo.